Bienvenidos a La vida mientras tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Muy buenos días, Rosa. Buenos días, Alba. Pues nada, que hoy tenemos un título muy sugestivo. Es un título de una novela fantástica y una película maravillosa que es Matar a un ruiseñor. Y es que con este episodio empezamos ya la recta final de la primera temporada del podcast La vida mientras tanto. Y al repasar las historias emitidas me he dado cuenta de que no he hablado de mis torpezas, algo que anuncié que haría en el primer episodio. Me refiero a la sensación de incompetencia que tuve y todavía tengo cuando cambié mi vida de ciudad por la del campo. Dejando atrás las dificultades con las hortalizas, el arado de la tierra y su abono, sin olvidar la lucha contra los caracoles, babosas, hongos y otros aprovechados que se comen mis esfuerzos, voy a relatar mi precaria relación con algunos de los animales con los que comparto espacio y jardín. Y digo precaria relación, aunque sería más adecuado llamarla ridícula. Así que hoy no es una historia del Banco Azul, es una historia de mis torpezas. Mi debilidad por los pajarillos es una herencia de mi padre. A él no le gustaba viajar, ni ir de compras, ni nada que fuera a trasladarse de un lado a otro, pero no le importaba acompañarte y esperar en el coche el tiempo que hiciera falta. Siempre tenía algo que hacer allí dentro, como si aquel asiento tras el volante fuera su refugio privado y solitario hasta que regresara su familia. A menudo, mientras esperaba, escuchaba los cantos grabados de diferentes especies de pájaros que trinaban desde el radiocassette, llenando el coche de melodías más propias del campo que de aquel parking donde tenía estacionado su automóvil. Probablemente es en su memoria que he dejado que mi jardín se convierta en el comedero de los pajarillos de la zona. En primavera y verano es un hervidero de aves de todo tipo. En el gallinero comen, en la piscina beben y en los árboles anidan. Aquí viven a pensión completa. Pero no todo es tan bucólico como parece. Una mañana estaba escribiendo, concentrada, cuando escuché toc, toc, toc. Estaba sola en casa y me sobresalté un poco. Di un vistazo a mi alrededor y, como no vi nada raro, volví al escritorio. Toc, 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 insistió de nuevo el repiqueteo. Volví a levantarme y con una cierta aprensión abrí la puerta de entrada. No había nadie. Eso me tranquilizó, porque en mi enfermiza imaginación ya temía escuchar una voz que dijera «Leonor». Y para los que no sepáis de qué hablo, os diré que estoy haciendo referencia al inquietante poema de Edgar Allan Poe titulado El Cuervo. Bueno, por fortuna, si leéis el poema comprenderéis por qué digo esto, nadie llamaba a mi puerta. Pero justo mientras me sentaba de nuevo, me pareció percibir un aleteo por el rabillo del ojo. Alcé la vista y allí estaba, un cuervo. Mi corazón se aceleró, nunca sé, en momentos de pánico, cuánto hay de realidad y cuánto de imaginación. Me levanté. El ave no estaba dentro de casa, por suerte, y no era un cuervo, eran un par de urracas que se habían posado en el travesaño de madera del exterior de la cristalera y competían para comprobar quién de las dos picoteaba el cristal con más fuerza. Me levanté y me acerqué sin que me vieran, lo que me proporcionó un espectáculo curioso que me hizo olvidar los oscuros terrores de Poe. Probablemente, a esa hora de la mañana, el sol se refleja de tal forma en la cristalera que atrae a los pájaros, porque, después de tuve más de un incidente desafortunado. Un gorrión y una alondra se dieron un porrazo contra el cristal. La alondra quedó solo aturdida unos instantes y se fue volando. Al gorrión tuve que darle un poco de agua con azúcar con una pipeta de cocina y en cuanto una gotita de líquido entró por su pequeño pico, levantó la cabeza y se puso en pie
y se alejó dando saltitos. Tras estas experiencias ya no me sobresaltan las visitas matutinas de los pájaros, aunque al menor ruido acudo para salvar, curar y proteger al pobre incauto de las fauces de Pimpa, que corre más deprisa que yo para llegar antes y zamparse lo que ella cree que es su presa. Pero un día maté a un ruiseñor. El pajarillo abrió un par o tres de veces el pico y falleció. El choque contra el cristal lo había desnucado. Entonces recordé la película en la que Atticus Finch, magníficamente interpretado por Gregory Peck, decía que matar a un ruiseñor es pecado. Y desde el momento en que la pobre ave expiró, no pude sacarme de encima un desagradable sentimiento de culpa. Y entonces pensé que era el momento de ver de nuevo la película Matar a un ruiseñor, basada en el libro de Harper Lee. Probablemente de pequeña no aprecié la película como hubiera debido, porque apenas recordaba una escena que esta vez me emocionó. Es el momento en que el abogado Atticus Finch sale de la sala tras haber perdido la causa contra su defendido, al que ya habían condenado de antemano por el color de su piel. Acompañados por un solemne silencio, toda la comunidad negra que ha seguido el juicio desde la grada del primer piso se pone en pie para rendir homenaje a aquel hombre blanco que no había dudado en defender una causa perdida por culpa de los prejuicios de la época. El ruiseñor representa en el libro y en la película a las víctimas de la opresión y de la injusticia, y resulta que yo me convertí aquel día en la mano ejecutora. Naturalmente jamás fue mi intención matarlo y en mi descargo diré que mi única culpa fue tener el cristal demasiado transparente, algo que no volverá a ocurrir porque desde aquel día no he vuelto a limpiarlo. Los otros plumíferos que habitan en mi casa son las gallinas, mucho más escandalosas que los pajarillos, pero también más productivas. A los pocos meses de trasladarme al campo, me decidí a cuidar gallinas a cambio de huevos. Era una hortelana novata y ahora sería también una avicultora ignorante. Pero eso no era lo peor. Lo peor es esa especie de aprensión que tengo hacia los animales del que solo se libran hormigas y moscas, pobrecillas, porque soy una verdadera asesina de esos insectos. En fin, que compré 3 gallinas y me las llevé a casa en una caja de cartón. Ya tenía preparado el gallinero, pero me costó, Dios y ayuda, coger la caja del maletero del coche con las manos y llevarla hasta el gallinero. Al fin lo conseguí. Y la dejé en el suelo. Durante unos minutos pensé que no sería capaz de abrir la caja. ¿Y si salían volando? ¿Y si me atacaban? Por suerte, un albañil que estaba reparando el tejado de una casa vecina vio la escena, que debió parecerle grotesca, una señora, que era yo, ante una caja que se agitaba en el suelo, de la que salían ahogados cacareos. Conteniendo la risa, o eso me pareció, me preguntó si necesitaba ayuda, a lo que respondí que sí, por favor. El hombre bajó, entró en el gallinero y abrió la caja, pero las gallinas no se movieron. Y yo, que pensaba que saldrían en tromba a atacarme. Entonces puso la caja boca abajo y dejó caer a las 3 gallinas que aterrizaron en el suelo totalmente desconcertadas. Ahí me di cuenta que ellas estaban más asustadas que yo. Y fue así como poco a poco, día tras día, empezamos a conocernos y a confiar las unas en las otras. Tanto que, pasados unos cuantos meses, aprendí incluso a descifrar sus cacareos. Uno de los cotidianos que se escucha invariablemente tras la puesta del huevo es algo así como huevo, huevo, he puesto un huevo, cacareado en tono festivo, alto y orgulloso. Cuando me despisto y se quedan sin comida, me llaman de esta guisa: ¡comida, comida, no hay comida! Esto viene cacareado de forma machacona y en tono de reproche. Y por último, el grito de socorro cuando se sienten en peligro. Durante una época, uno de los gatos del pueblo se sintió atraído por el gallinero. No tenía intención alguna de comérselas, pero las asustaba. Y ellas gritaban desesperadamente: ¡socorro, un gato, ayuda, que se nos come! Y aunque yo iba rápidamente y espantaba al curioso animal, ellas respondían cacareando mucho más tranquilas, pero con ánimo de inquietarme: vaya susto, a ver si matas ya al dichoso gato. Pero ¿cómo voy a matar al gato si no soy capaz de matar ni a una culebra? Estaba barriendo, escobando, dicen por aquí, el gallinero, como hago cada día, cuando vi entre los excrementos de gallina una especie de mierdecilla enrollada. Pasé la escoba por encima y la acerqué a mis pies para mirarla mejor. En aquel momento la mierdecilla se yergue un palmo y abre una boca amenazante mientras me mira fijamente. Era una culebra. Yo no entiendo de reptiles, ¿qué sabía yo si era o no venenosa? Y por no tomar riesgos di un paso atrás y luego otro, preparada para largarme corriendo. Pero en ese instante una de las gallinas la vio con su mirada lateral, dio un salto y la agarró con el pico por la cola.
Ahí sí que yo me di la vuelta y corrí hasta la puerta del gallinero, en el mismo momento en que las otras 2 gallinas se acercaban a la primera para disputarle el trofeo, y ella, confundiéndome a mí con una mamá protectora, me siguió metiéndose entre mis piernas, con la culebra agitándose y amenazando furiosamente en morder la primera carne que se le acercara, ya fuera humana, ya fuera aviar. Conseguí abrir la puerta del gallinero y lo confieso. Abandoné la escena cobardemente con la duda de que si era venenosa y de si podía matar a alguna gallina. Dejé pasar 1 hora y regresé pensando que quizás me encontraría a una de ellas patas arriba. Pero no, vinieron las 3 a saludar muy contentas y con la tripa llena. Se habían comido a la culebra. Puede que alguno de vosotros comprenda mi aprensión hacia una culebra, pero el máximo nivel de lo absurdo lo alcancé con una lagartija. Una mañana me encontré a una lagartija atrapada en el fregadero del jardín. Las paredes eran demasiado lisas para sus patitas y resbalaba a cada intento. Estaba agotada, pero no cejaba en su empeño. 2 pasitas arriba y resbalón hacia abajo. No me atreví a cogerla con las manos. Yo qué sé si las lagartijas muerden. Bueno, mejor no me justifico porque a estas alturas ya conocéis mis limitaciones. Así que le acerqué un trocito de madera para que se agarrara. ¿No hacen eso los náufragos en las películas? Pues ellos sí, pero las lagartijas no. En cuanto vio la madera, levantó medio cuerpo, abrió la boca y empezó a rugir. No sabía yo que las lagartijas hacían eso, y todavía no sé si muerden. A partir de aquel momento, la bicheja ya no me quitó los ojos de encima, siguiendo mis movimientos con mirada amenazante. Por unos momentos me sentí como en Jurassic Park, yo sola contra el lagarto. Si no se agarraba a la madera, quizá podría empujarla hasta que consiguiera llegar arriba, pero imposible. Me rugía cabeza en alto con todas sus fuerzas cuando veía que algo se le acercaba. Al final, decidida ya sacarla de ahí como fuera, me puse unos guantes. Aviso a los aprensivos como yo. Los guantes siempre proporcionan una cierta seguridad actuando como de parapeto. Bueno, pues fui a buscar 2 cartones y decidí enfrentarme directamente al mini dinosaurio. El pobre bicho, en cuanto vio los guantes y los enormes cartones, pensó que era su fin. Digo yo porque empezó a dar vueltas a toda velocidad por el fregadero rugiendo como un león. Por fin conseguí acorralarla y con un movimiento rápido la puse sobre la repisa. Durante unos instantes la lagartija se quedó inmóvil. Imagino que sopesando si continuaba viva o había sido asesinada. Pero en cuanto comprobó que no estaba muerta, arrancó a correr, desapareciendo de mi vista. Y ahora pienso que si a mí la aventura me ha dado para escribir todo esto, imagino la gesta que contaría la lagartija a sus colegas. Probablemente en estos momentos será ya considerada un héroe. Y aunque podría seguir contando mis hazañas de campesina novata, creo que ya he rebasado mi capacidad de hacer el ridículo y de contarlo. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia. C'est bien, mi fille, son message de sa